el día de hoy les hablaré un poco sobre la perspectiva interpretativa. Bueno, esta perspectiva tiene como objeto de estudio la comunicación interpersonal. Montero afirmaba que con esta perspectiva y la comunicación de masas se podían establecer nuevos significados, estabilizar los ya existentes. Los medios de comunicación tienen una influencia directa sobre las definiciones de los universos simbólicos y de la distribución social de conocimiento. Se convierten en un instrumento de legitimación de la información, o sea, en donde nosotros tratamos como de que sea certera esa información, de ver que sea certera esa información y de modificar. Para entender mejor esta perspectiva, hablaré sobre 3 puntos fundamentales de esta. El primero es la escuela de Alto, se dio con la creación del Mental Research Institute en 1959. Fue nombrada así ya que estaba situada en una pequeña ciudad al sur de San Francisco. Se desarrolló y fue dedicada a la investigación en el campo de la comunicación. Esta escuela buscaba romper la visión unidireccional de la comunicación y se considera que sus principales representantes fueron Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Don D. Jackson, Albert Shefflin, Stuart Sackman y Paul Watzlawick. Bueno, Paul Watzlawick estudió filosofía y sociología en Venecia y posteriormente hizo prácticas en psicoterapia en el Instituto Carl Jung en Zúrich, en Suiza, en la década de los 60 y se integró en el Mental Research Institute de Palo Alto, en California. Y bueno, él estableció 2 postulados. El primer orden eran aspectos de la realidad que se refieren al consenso de la percepción y se apoyan en pruebas experimentales, repetibles y verificables. Y el segundo, nunca nos enfrentamos con la realidad en sí, sino con imágenes o concepciones de la realidad, o sea, con interpretaciones. Establece en relación con el doble vínculo los siguientes principios. El primero, cuando alguien ve que sus percepciones de la realidad o el modo que tiene de considerarse a sí mismo le acarrean la represión de otras personas de vital importancia para él, se sentirá al final inclinado a desconfiar de sus propios sentidos. Esto lo dijo Watzlawick en 1986. Bueno, en la comunicación intercultural entran en contacto 2 sistemas de significación distintos, por lo que uno se da cuenta que no es capaz en ocasiones de transmitir lo que desea de producir o de producir el efecto que desea producir, y empieza a desconfiar de su capacidad comunicativa. El segundo, aquel a quien otras personas vitalmente importantes para él le echan en cara no tener los sentimientos que debería de tener, acabará por sentirse culpable de su incapacidad de albergar los sentimientos debidos, los sentimientos verdaderos. Un elemento importante en la comunicación intercultural son las emociones, el aprendizaje. El 3. Quien recibe de otras personas vitalmente importantes para él normas de comportamiento que exigen y al mismo tiempo imposibilitan unas determinadas acciones se encuentran en una situación paradójica, en la que solo puede ser desobedeciendo. He aquí la fórmula de dicha paradoja. Haz lo que te digo, lo que me gustaría que hicieras. O sea, es como cuando te dicen, sí, puedes no ir a la fiesta. Te está diciendo que a esa persona le gustaría que no fueras a la fiesta. Los axiomas. El primero es la imposibilidad de no comunicar. No se puede no comunicar. Hay que entender que la incomprensión o el malentendido también forma parte de la comunicación. El segundo, toda comunicación tiene aspecto de contenido y un aspecto relacional. El segundo clasifica al primero y es por ende una metacomunicación, o sea, esto está relacionado. La metacomunicación se supone que dice que es. Bueno, la tercera, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. En un proceso de interacción, los 2 participantes van estableciendo pues como unas secuencias.
de los hechos a su manera, en la manera en la que ellos como que quieren ir desarrollando o pueden ir desarrollando. El cuarto es, todos los intercambios comunicacionales son simétricos y complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Pues la interacción simétrica se basa en la igualdad de los interactuantes, de los que están hablando, de los que están interactuando, mientras que la complementaria se basa en muchos de los contactos interculturales se produce una relación complementaria, en la que un participante ocupa una más superior que el otro. En la comunicación se establecen relaciones de... En la escuela de Palo Alto hacían una aproximación pragmática a la comunicación que rompió con la idea de la comunicación como una transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor. Y para ellos era un proceso creativo en el que pues participaban múltiples mensajes, en los que eran, por ejemplo, los gestos, las palabras, las miradas, el espacio, y pues hace una aproximación interaccionista a la cultura y se relaciona con el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico. Bueno, los símbolos, el lenguaje verbal y no verbal permiten que las personas se vayan comunicando entre sí y explica que mediante esta comunicación cómo se establece la sociedad. Bueno, Herbert Blumer fue uno de los principales sociólogos que aportaron algo a esto. Bueno, fue un sociólogo de la Escuela de Chicago, influenciado por la obra de George Herbert Mead, que fue alumno de un destacado comunicador llamado Ronnie Pintado, quien presidió la American Sociological Association en 1956. Mediante la interacción se van construyendo el sentido de las situaciones sociales de la vida cotidiana y se establece lo que los demás esperan de nosotros y lo que nosotros esperamos de ellos. Bueno, Blumer dice que en la mayoría de las situaciones en que las personas actúan con respecto a otras, los individuos cuentan de antemano con un profundo conocimiento del modo en el que han de comportarse y de cómo se comportan los demás, en el contexto en el que están. En el interaccionismo simbólico se considera que la conducta no es una respuesta automática a los estímulos externos, sino que también es una construcción sobre uno mismo, sobre los otros y sobre las exigencias sociales que se producen en la cotidianidad. Y bueno, Zaperas dice que los objetivos que persigue son la descripción e interpretación de los diversos sentidos elaborados por los hombres en el proceso de su relación mutua. El estudio de cómo los individuos y los grupos forman los sentidos y el significado social y cómo los negocian socialmente. El análisis de cómo los individuos tienen expectativas respecto al comportamiento de otros individuos y cómo desarrollan su propia actividad respecto a esas expectativas. La sociedad puede ser entendida como un sistema de significados compartidos. La sociedad es un producto de la interacción comunicativa. Y las realidades sociales son construcciones de significado que han sido establecidas por la participación de personas en la interacción simbólica, que se produce en la sociedad y que al mismo tiempo la constituye. Una realidad social, al ser compartida por un grupo social, pasa a ser patrimonio del sentido común o comunitario de dicho grupo. La imagen que uno tenga de sí mismo y de los demás es un elemento muy importante en la vida social. Y son construcciones personales, bueno, las imágenes son construcciones personales de significados que surgen de una interacción simbólica. Las personas deben atribuir significados a las personas, a los objetos y a los acontecimientos que los rodean. Y también deben dar significado a sí mismos. El otro es el generalizado, que supone las actitudes de los demás en relación con nosotros. La comunidad ejerce su control sobre el comportamiento de sus miembros individuales, porque de esa manera el proceso o comunidad social entra como factor determinante en el pensamiento del individuo. La comunicación intercultural tiene una gran importancia sobre la imagen del otro. Algunas aportaciones de Blumer con relación a los medios masivos de comunicación y de masas y con la opinión pública son la diversidad de las formas y del contenido de los medios. Lo que se expone a través de los medios de comunicación, o sea, su contenido, va a variar enormemente y continuamente. Lo que sus audiencias ven, escuchan y leen es en esencia algo siempre cambiante.
La variabilidad de respuestas de los individuos, ya que se produce un proceso de intermediación. No todas las personas reaccionan de igual manera ante el contenido de los medios de comunicación. La sensibilidad y la respuesta va cambiando no solo entre las personas que forman una determinada audiencia, sino también, lo que es aún más importante, que entre estas mismas personas por el paso del tiempo. Y además, la conexión interdependiente de todas las formas de comunicación. No puede considerarse que los medios operen en áreas independientes y claramente delimitadas, sino más bien que confluyen en un amplio cauce común. También otros exponentes son Berger y Luckman, que dicen: la realidad de la vida cotidiana es algo que comparto con los otros. La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. La institucionalización adquiere historicidad y objetividad y se presenta como un hecho externo y coercitivo. Las instituciones desarrollan mecanismos de control social. Las instituciones invocan autoridad sobre los individuos. El mundo institucional, una vez cerrado, necesita de fórmulas por las cuales pueda explicarse y justificarse. La legitimación produce algunos significados que sirven para integrar y que sean atribuidos a procesos institucionales dispares. La función de la legitimación consiste en lograr que las objetivizaciones de primer orden, ya que sean institucionalizadas, lleguen a ser objetivamente disponibles y subjetivamente plausibles. Bueno, en esta legitimación se puede describir distintos niveles. Uno es el vocabulario. El propio lenguaje transmite una realidad objetiva que se impone en el individuo. Y otro es que la sociedad es un continuo proceso dialéctico compuesto por tres momentos, que es la internalización, la objetivación y la externalización. La persona externaliza simultáneamente su propio ser y el mundo social y lo internaliza como una realidad objetiva. La internalización constituye la base, o sea, primero, para la comprensión de los propios semejantes y segundo, para la aprehensión del mundo en cuanto a la realidad significativa y social. El papel de los medios de comunicación en el proceso de la construcción social de la realidad es: la realidad social como objetiva es experimentada como el mundo objetivo que existe fuera del individuo. Esta realidad es aprendida por los individuos y como algo que no necesita verificarse, por esto no dudamos de ella, permitiéndonos llevar a cabo los actos de existencia cotidiana. Un individuo no nace como un miembro de la sociedad, sino que tiene simplemente una predisposición hacia la sociabilidad. El punto de partida es la internalización. Mediante la socialización no solo comprendo el mundo, sino que también se convierte en nuestro mundo. Bueno, la socialización primaria es la que vive el niño hasta convertirlo en un miembro de la sociedad. Se construye en el primer mundo del individuo, y no solo a nivel cognitivo, sino en circunstancias de enorme carga emocional. El niño acepta los roles y actitudes de los demás y los internaliza y se apropia de ellos. O sea, va tomando como cosas y cuando dicen que es como cosas de su papá, de su mamá y todo eso, va aprendiendo esas cosas y él los internaliza y se va apropiando de ellos. La socialización secundaria requiere la adquisición de vocabularios específicos, o sea, de roles, lo que significa la internalización de campos semánticos que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional. Y bueno, es el diálogo el que mantiene, modifica y reconstruye continuamente la realidad subjetiva. La realidad social simbólica consiste en las distintas formas de expresión simbólica de la realidad objetiva. Entrarían ahí los medios de comunicación. Hay muchas realidades simbólicas con diferentes sistemas de símbolos, el arte, la literatura, entre otros. El individuo diferencia las distintas esferas de esta realidad simbólica y no es lo mismo que una novela que algo de la televisión, algo informativo en la televisión. La realidad social subjetiva, esta realidad es un producto de las otras dos, la realidad social objetiva y la realidad social simbólica. Las construcciones individuales de la realidad social se basan en las acciones sociales individuales y la existencia de la realidad objetiva y el significado de sus expresiones simbólicas.